Bueno, buenas tardes a todos los presentes en este tercer taller para las pymes, dirigida a las pymes. Bueno, les comento un poquito. Yo soy Camila Candia, soy la coordinadora del Centro Mi Pyme Cumple, el Centro de Apoyo y Promoción a la Formalización Empresarial. Esta es una iniciativa del sector privado, la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay y la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción. Este proyecto es financiado y tiene una cooperación técnica de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, nosotros, como bien saben, ya lo que vienen participando de los talleres de temas transversales que venimos teniendo desde el taller 1, que fue el 21 de junio del 2021, estamos teniendo esta serie de talleres. Comenzamos por lo que es la parte de finanzas y tributación. Hoy estamos en el módulo 3, que es relativo a costos directos y costos indirectos. También vamos a tener talleres relacionados al mercadeo. También vamos a tener disponible lo que es acerca del tema laboral y un diagnóstico empresarial. Y también temas relacionados a seguridad ocupacional. De eso se trata esta primera etapa de los talleres de capacitación transversal en el marco de este proyecto. Además, tenemos una segunda etapa que vamos a dar a conocer la primera semana del mes de agosto. Es una convocatoria abierta nacional a todas las pymes que buscan formalizarse. Esta convocatoria y sus bases y condiciones se darán a conocer a través de los siguientes micrositios web y redes sociales de las instituciones a inicio del mes de agosto del 2021. Acá podemos visualizar los micrositios web. También les comento que en estos micrositios web que están allí en pantalla, que pueden observar, están los módulos anteriores que fueron desarrollando por el licenciado Fernando Espínola, quien va a estar dando hoy la charla de costos directos e indirectos. Cualquier consulta que tengan sobre el centro, sobre las actividades que vamos a ir teniendo, está el contacto de la licenciada Rebeca González, también al final de esta filmina. Bueno, la tercera etapa vamos a seleccionar a 50 MIPYMES. Las empresas seleccionadas tendrán acceso a los siguientes beneficios: asesorías personalizadas en temas transversales. Otra vez vamos a estar tocando temas de mercadeo, finanzas, laboral y seguridad ocupacional, entre otros. Asimismo, vamos a estar dando un acompañamiento de manera personalizada en el proceso de formalización a través de las alianzas estratégicas que queremos tener con varias instituciones que están vinculadas al proceso de formalización de las empresas. Además, este proyecto tiene un componente muy interesante que es el acceso y asesoramiento de la mano del consultorio jurídico de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Este es un componente de la academia muy interesante que puede ser muy provechoso para todas las MIPYMES empresas y todas aquellas personas que están iniciando con algún emprendimiento. Bueno, de esta manera yo dejo a cargo del licenciado Fernando Espínola el inicio de este taller. Adelante, licenciado. Hola Camila, buenas noches Rebeca, buenas noches a todos los participantes que nos siguen ahí. Le veo a Dimas, Viviana, también a Andrea. Hay gente que
está siguiendo estos microciclos de talleres, así que muchísimas gracias realmente por la preferencia y por, a pesar de tener muchas cosas seguramente por hacer, como son emprendedores, dueños de empresa, tienen un tiempo para estar presentes aquí compartiendo con nosotros también. Ahí le va a Gloria también, bienvenida Gloria. Estoy nombrando a la gente que estoy viendo por la cámara, ¿verdad? También veo a algunos colegas, entre ellos a Nancy Ríos, que está participando, que también es una colega mía ahí de la fundación, que también desarrollamos servicios a través del gremio, así que muchas gracias por estar participando. A toda la gente en general, si hay colegas aquí también, sean bienvenidos. El tema de costos es un tema súper apasionante, ¿verdad? No lo vamos a agotar esta noche definitivamente. Vamos a hacer un taller un poco más práctico. Hoy tengo algunas herramientas a mostrarles. También voy a estar trabajando en el Excel básicamente en línea y luego les voy a ir pasando los diferentes ejercicios, las planillas todas ya formuladas de manera que ustedes puedan también hacerlo en sus casas, en sus negocios, en sus oficinas, donde ustedes estén, ¿verdad? Esto se puede usar tranquilamente también como un material de apoyo para aquellos que son colegas docentes inclusive. Así que bienvenidos sean todos. Aquí el espacio está abierto para compartir conocimientos y también, por supuesto, las señoritas que recién nos saludaron, la licenciada Camila Candia y también la licenciada Rebeca, están atentas al chat, de manera que quienes quieran, por supuesto, preguntar, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Y recuerden que este proyecto Mi Pyme Cumple es un proyecto mucho más amplio, donde, como ya mencionó la licenciada Camila, tiene también un efecto en el sentido de una atención personalizada, ¿sí? Para aquellas empresas que desean tomarlo en el área jurídica particularmente, pero también podría ser en otros aspectos, ¿sí? Así que sean todos bienvenidos. Voy a compartir ahora mi pantalla para que podamos ver la presentación, ¿sí? Bueno, así como normalmente se anuncia, ¿verdad? Cuando uno desarrolla algo, ¿verdad? Este servicio llega a ustedes gracias a, en primer lugar hay que nombrar a la Organización Internacional del Trabajo, quien lidera este proyecto, la OIT, también la Unión Industrial Paraguaya, por supuesto, el gremio empresarial más importante del país, la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay y la CAPACO, ¿sí? Todas estas organizaciones se unieron esfuerzos para poder desarrollar y traerles a ustedes estos módulos que tienen que ver con la parte de finanzas, costos, tuvimos presupuestos, flujo de caja y la semana que viene el último módulo va a tener que ver con la parte de impuestos, ¿sí? Vamos a arrancar entonces. Hoy vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la parte de costos en las empresas, así que yo les quiero pedir por favor que vayan por una agenda, un cuaderno, unas hojas para anotar, así como yo tengo acá unas hojas también, tengo un cuadernito, de manera a poder trabajar juntos, ¿sí? Y ustedes puedan tomar nota. De cualquier manera, como bien dijo la licenciada Camila, esta grabación va a estar disponible a partir de mañana, así como también todas las herramientas van a estar disponibles a partir de mañana en el micrositio web. Entonces, vamos a tener todo eso listo ya para el día de mañana. Pero entonces, arranquemos. Para quienes no me conocen o están aquí por primera vez, mi nombre es Fernando Espinola Prieto, soy contador público de profesión, así que manejo algo del tema de los costos y bueno, tengo mucha experiencia en todo lo que es el trabajo con las MIPYMES, ¿sí? Bueno, en primer lugar, para arrancar tenemos que establecer conceptos, ¿sí? ¿Qué son los costos? Los costos, y esto es muy importante que ustedes ya de entrada tengan en cuenta, son todos los egresos de dinero que una empresa realiza a fin de obtener ingresos, ¿sí? Y esto es una condicionante muy importante, porque para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo comercial, empresarial, de producción, etcétera, hay un paso, ¿sí? Muy importante, que es el tema del mercado. El mercado, que son todas las personas que utilizan nuestros productos, nuestros servicios, son los consumidores, nuestros clientes, los que pagan, ¿sí? Ellos son los que determinan en qué medida yo tengo que producir o generar servicios. Yo tengo muchos clientes, obviamente,
yo voy a producir más productos o servicios, ¿sí? Por ende voy a incurrir en mayor cantidad de costos. Entonces, hay una directa relación entre lo que yo vendo y lo que yo invierto para poder vender, ¿sí? Entonces, todo el dinero que a mí me sirve para ir a comprar la materia prima, por ejemplo, si yo soy una industria de panificados, tengo que comprar harina, tengo que comprar levadura, tengo que comprar leche, tengo que comprar huevos, bueno, todo eso va a pasar a formar parte del costo de mi producto final, que vamos a ver enseguida, ¿sí? Entonces, son todas las erogaciones de dinero que realiza mi empresa o que yo como propietario realizo con el fin de obtener ingresos. Inclusive para aquellos que somos profesionales, profesionales independientes, también tenemos costos nosotros para poder determinar o poder desarrollar nuestros ingresos. Por ejemplo, si tengo que trasladarme desde mi casa hasta un punto, hasta un cliente, eso es un costo, ¿sí? Por el hecho de que tengo que ver cómo yo me muevo. Si me voy a mover en un sistema de transporte alternativo, que hay muchos hoy, ¿verdad? Con plataformas o aplicaciones disponibles. Si yo me voy a mover, por ejemplo, con mi vehículo propio, entonces ahí voy a pagar combustible y el desgaste del vehículo es parte del costo. Si yo me voy a mover en un transporte público, entonces tanto el tiempo como el costo del pasaje, el precio del pasaje pasan a formar parte del costo, ¿sí? Entonces son diferentes las alternativas que se dan inclusive cuando yo soy un profesional independiente. Voy a dar un caso, por ejemplo, la ropa, ¿sí? La vestimenta, es parte de la manera en la cual yo presto mi servicio. Entonces, eso puede generar un costo inclusive para aquellas personas que prestan servicios en lugares donde hay un riesgo determinado. Deben de usar casco, deben usar guantes, deben de usar zapatones. Y si todo eso esa persona invierte, tiene que comprar para vestir eso, entonces también es parte de un costo, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que no solamente los costos son atribuibles a las empresas, también son atribuibles a las personas, ¿sí? De esto vamos a hablar un poco más en profundidad en la siguiente clase que tiene que ver con la parte de los impuestos. Pero ahora básicamente tomémosle como algo general al hecho de que todo lo que sale de mi bolsillo para luego ganar dinero con eso viene a ser un costo, ¿sí? Y como dice acá, el costo está directamente relacionado con la producción de un bien o un servicio. Pueden ser un costo variable o puede ser un costo fijo. En todos los casos, el costo debería de recuperarse, ¿sí? No debería de haber problemas para recuperar el costo, ¿sí? Vamos a ver en qué casos, si el costo no se recupera, ya no es un costo, va a tener otro nombre, ¿sí? Pero por ahora lo dejamos en que los costos se recuperan. Entonces, aquí vemos justamente lo que estaba diciendo, a qué me estaba refiriendo cuando decía que se recuperan. Entonces, hay y seguramente esto ya les estará a ustedes rondando en sus cabecitas, ¿sí? Hay una diferencia entre costos y gastos, ¿sí? Esta palabra ustedes la habrán visto y se habrán preguntado también ahora, bueno, pero ¿qué son los gastos en este caso? Ah, lo que yo gasto es mi costo. Bueno, básicamente no son la misma cosa, ¿sí? No son la misma cosa costos que gastos, ¿sí? Básicamente, los costos y los gastos tienen una diferencia, ¿sí? Y la diferencia es esta, la diferencia es que el costo es todo desembolso que se realiza para producir un determinado producto o brindar un servicio, ¿sí? Sin embargo, el gasto es un tipo de desembolso que es general, que realiza la empresa para desarrollar sus actividades, pero que no impacta en la producción o los servicios de manera directa, ¿sí? En ocasiones, y esto sí que es muy importante, y quiero que lo anoten y lo subrayen, en ocasiones el gasto no se puede recuperar, ¿verdad? Y es ahí donde queda demasiado expuesta nuestra empresa, y esto tiene mucho que ver con la parte financiera en muchos casos. Por el hecho de que si yo tengo un gasto que no puedo recuperar, que no tengo condiciones de volver una vez que salió el dinero de mi empresa, volver a recuperar eso, entonces estoy en problemas.
principalmente cuando esto tiene que ver con problemas financieros, ¿sí? Cuando soy pasible de pagar una multa o soy pasible de pagar un interés bancario, ¿sí? En esos casos, por ejemplo, donde yo ya no puedo cargarle a mi cliente con ese tipo de erogaciones que yo hice antes o después, inclusive de mi venta, entonces ahí se convierte en un verdadero problema para... Entonces es importante que tengan en cuenta ese aspecto. Me estoy colocando acá los auriculares para poder tener mejor contacto con ustedes. Muy bien, entonces, bueno, entonces veamos qué es el costo total. ¿Qué es el costo total a los efectos de entender un poco en la empresa? ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes han de hablar con sus contadores, otros no hablan con sus contadores, seguramente el contador viene nomás, retira las facturas, ¿sí? Y luego hay una liquidación de IVA, probablemente mensualmente, y luego al final del año, ¿sí? Al año siguiente, en los primeros meses, hay un balance, ¿sí? Y en el balance sale una palabra que dice costo, ¿sí? Costo de productos vendidos. En este caso, eh, ¿qué, qué es eso? ¿Qué es eso para alguien que de repente no conoce la parte contable, no está muy afinado con eso, no está muy familiarizado con esos temas, ¿verdad? El costo de un producto, de un servicio que ya fue vendido, no es más que otra cosa que esta fórmula, básicamente, ¿sí? La fórmula es materia prima, ¿sí? Que es todo componente, ¿sí? Que yo utilicé para poder costearme la fabricación de mi producto o servicio, mano de obra, ¿sí? Que es lo que yo pagué a las personas por ese tiempo que estuvieron trabajando para fabricarme el producto o servicio, y también finalmente los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Yo voy a dar un ejemplo acá concreto con relación a eso, y seguramente mucha gente que está mirando ahí tiene empresas de manufactura. Si vamos a ir primero al caso de manufactura, porque estoy seguro que ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿de qué me habla? Yo quiero que me dé un ejemplo, que me ubique en mi empresa. Entonces vamos a hablar de dos tipos de empresas: empresas que venden productos o servicios y empresas empresas que venden productos, que fabrican productos, ¿sí? De tipo industriales, semi-industriales, pequeñas industrias, pero también vamos a hablar de empresas que venden servicios, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí, vamos a determinar los tipos de costos según las empresas, ¿está bien? Entonces vamos a hablar primero de las empresas manufactureras, empresas que fabrican algo. Esto que ustedes ven acá es una cartuchera. Yo uso una cartuchera para tener mis cosas acá, ¿verdad? Y la gente que de repente me conoce ya habrá visto por ahí que yo suelo usar aquí. Tengo auriculares, bolígrafos, pendrive, ¿sí? Una serie de cosas. Y estas cartucheras son manufacturadas, ¿sí? Acá en Paraguay se hacen. Es de un material, una cuerina especial. Entonces quiero con ustedes un poco armar el proceso de esto para entender qué es el costo, ¿sí? En el caso de algo que se manufactura, ¿sí? Entonces, los costos directos, los primeros costos son los costos que tienen que ver particularmente con la materia prima. ¿Qué es la materia prima? En este caso, el cuero, ¿sí? El cuero es la materia prima. También la materia prima viene a ser este cierre que está acá, que ustedes ven, ¿sí? Creo que se puede ver ahí, se puede apreciar, ¿verdad? Entonces, está la materia prima ahí bien establecida, ¿sí? En términos de lo que se tiene que usar para fabricar esta cartuchera. Es una cartuchera hecha en cuerina, ¿sí? También para poder coser la cartuchera se utilizan hilos. En este caso los hilos serían los insumos, ¿sí? Forma parte, pero no necesariamente no necesariamente tiene que ver con lo que es todo el conjunto, ¿sí? Lleva hilos, y esto tiene que ver prácticamente con podría ser un agregado. También este cierre se puede pegar, ¿sí? Se puede pegar con algún material que puede ser sintético, entonces no lleva hilo, puede ser un material sintético y ahí queda pegado. Entonces hay dos maneras de hacer esta cartuchera. En este caso se utilizan hilos y el hilo viene a ser un insumo, ¿sí? En este caso, la materia prima, que es la cuerina, ¿sí? Y el insumo van juntos, y eso forma parte de mi costo.
Yo tengo que ir a comprar la materia prima, esto pido, ¿sí? O a mi proveedor, viene el proveedor me trae, o yo me voy y compro, ¿sí? Y en este caso voy a ponerle una, ¿cómo se dice? Si ustedes tienen un cuaderno ahí, pueden poner materia prima, cuero, cierre, ¿sí? Y un tilde porque va a entrar dentro de lo que es la materia prima como parte del costo. Si se va a sumar parte de la materia prima. Después está la mano de obra. ¿Qué es la mano de obra? Es en aquello que yo pago por lo que la gente hace, ¿sí? Es decir, el tiempo de las personas. En este caso normalmente se entiende como mano de obra que puede ser un salario mensual cuando, por ejemplo, yo pago de manera mensual a la gente con la cual trabajo. Estoy explicando los conceptos para la gente que se está sumando. Más adelante vamos a ver en la planilla Excel estos conceptos también un poco más claros y los voy a, entre comillas, dibujar para que ustedes entiendan. Pero básicamente ahora les quiero simplemente bajar a tierra con estos conceptos, ¿verdad? La mano de obra puede ser el salario que se le paga a una persona que trabaja con nosotros, que hace la manufactura de esto, ¿sí? Y esta persona puede ganar por mes o puede ganar por jornal, ¿sí? Son dos maneras en las cuales yo le puedo pagar a esta persona. Puede ganar por mes, entonces esa persona es un asalariado mensualero, o puedo pagarle por jornal, por los días que viene. Y también eso puede asociar a la cantidad de productos que hace, ¿sí? Cuando le pago por jornal. Entonces, ahí también le puedo pagar por, se llama una manera, ¿sí? En contabilidad le llamamos a destajo, cuando por cada producto que hace, esta persona cobra, ¿sí? Un, un honorario o cobra, por decirlo, un pago por el producto entregado, entonces es a destajo. Y eso va junto con el concepto de por jornal o por día, ¿sí? Entonces yo le puedo decir a la persona, muy bien, vos venís acá y me tenés que terminar 100 de estas el día de hoy, terminar los 100 y yo te pago. Si no terminas hoy, puedes continuar mañana, me entregas y yo te pago los 100, ¿sí? O por día si es que en el caso de los albañiles, por ejemplo, hay gente que se le paga por día. En este caso, la mano de obra es esa, ¿sí? También la mano de obra, y acá es donde yo quiero entrar con este tema que probablemente no se vio, se puede pagar por tiempo, ¿sí? En el caso del mensualero, la persona asalariada que gana por mes, está claro que gana por tiempo. ¿Por qué? Porque trabaja 8 horas cuanto menos en una empresa o 48 horas semanales, y eso, ¿sí? Es lo que se le paga a fin de mes, ¿sí? Sin embargo, el que es el jornalero normalmente gana por día y esa persona, según la ley laboral que hay que leer, de repente es muy importante también tener alguna ayudita allí de algún abogado, un amigo que conozca, el que gana por jornal, ¿sí? Trabaja 26 días o tiene una relación de pago de 26 días. ¿Por qué? Porque se establece que hay 4 días del mes en los cuales tiene derecho a descansar, entonces solamente se desarrolla su actividad o se costea por 26 días. Muchas veces ustedes habrán escuchado, digo bien, mencionar cuando la noticia dice, bueno, la multa es 10 jornales mínimos, es cuando justamente se refiere al salario mínimo que se establece por el gobierno, por las leyes, dividido entre 26 días, porque 26 días es el establecido para calcular un jornal, ¿sí? En este caso es importante que tengan en cuenta eso. Pero hay un tema que quiero enfatizar, ¿sí? La materia prima sabemos muy bien que es esta, la cuerina, el cierre, y se junta con los hilos, en este caso que se usan para pegar, serían el insumo. La mano de obra tiene que ver con lo que nosotros le pagamos a la persona que desarrolla, ya sea manualmente o por medio de una máquina, ¿sí? Pero entonces ustedes me van a decir, Fernando, pero ¿cómo yo hago para costear mi máquina, el uso de mi máquina, ¿sí? O la luz, cuando yo le pago a mi contador o contadora, a mi administrador, eso también forma parte de mi producto. ¿Y cómo hago para costear? Y ahí viene la respuesta que tiene relación con los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Que son todos aquellos que no impactan directamente. Por ejemplo, aquí yo no puedo ver en todo este conjunto, esta cartuchera, yo no puedo ver que esté la luz, por ejemplo.
¿sí? No puedo ponerle un chiquitito de energía eléctrica a esto, ¿verdad? O el uso de la máquina, no puedo ponerle a esto una parte y separar de mi máquina hasta que mi máquina se desgaste, ¿sí? No funciona así. Entonces, lo que se hace normalmente por medio de una serie de cálculos, y esto una vez más voy a mencionar, porque lo vengo mencionando desde el primer día, el primer taller, hace 15 días, ustedes hablen con sus contadores y les puedan pedir que les den más datos, inclusive que le hagan cálculos mucho más concretos o tal vez mucho más, de alguna u otra manera, complejos, que de repente ustedes no pueden hacerlo, porque le pueden decir al contador, bueno, decime cómo yo puedo hacer para costear mi máquina de coser. ¿Cómo mi máquina de coser puede entrar dentro del cálculo de mi costo? Y el contador sabe, el contador que está preparado obviamente sabe cómo hacerlo, ¿sí? Y él le va a decir cómo se puede hacer. De cualquier manera, yo también les voy a decir aquí, ¿verdad? Pero es importante que ustedes pregunten a la gente con la cual están trabajando, confían en ellos o en ellas y por supuesto están pagando unos honorarios por esos servicios, ¿sí? Entonces es importante que ustedes hagan valer esos honorarios también y puedan pagarles, preguntarles a estas personas cómo es ese proceso. Pero en fin, lo importante acá es que ustedes tengan bien costeado esto, ¿verdad? Que sepan exactamente cómo hacer para sacar el costo de cada uno de ellos. Vuelvo a repetir, la materia prima ya saben, ¿sí? La materia prima ya saben, por ejemplo, de esto ustedes van a saber de un lote de cuerina o de un paño o de una medida determinada, cuántas cartucheras van a salir, cuántos se necesitan para esa cantidad de cartucheras y cuántos hilos se necesitan también, eso se puede calcular perfectamente, ¿sí? Igualmente la mano de obra, por experiencia, uno puede calcular y saber en cuánto tiempo se va a hacer una determinada cantidad de cartucheras, y los costos indirectos son aquellos que yo tengo que incluir a los productos ya fabricados, o en este caso, según el concepto que yo les voy a pasar a ustedes y que manejo, los productos vendidos, ¿sí? Porque a esos productos son los que yo tengo que cargarle el costo indirecto de fabricación, ¿sí? De esa manera, uno puede ir armando esos costos. Y acá ustedes van a ver lo siguiente, acá no hay ninguna palabra que refiere al gasto, porque el gasto, obviamente, es, como les dije antes, algo tan delicado como concepto que en muchas ocasiones ni siquiera yo lo puedo recuperar, ¿sí? Entonces es importante que ustedes entiendan desde ya de que en este punto no están los gastos incluidos, están los costos. Y simplemente para pasar a esta diapositiva, quiero mencionar algo que siempre es un factor de debate donde vaya y donde yo haga charlas sobre costos, inclusive con los alumnos en la facultad, ¿sí? ¿Cómo calcular los costos cuando lo que yo hago es vender servicios? Seguramente detrás de la pantalla alguno medio se sonríe, ¿sí? O se agarra la cabeza y dice, ¿cómo hago yo cuando vendo servicios y tengo que calcular mis costos? ¿Sí? Los servicios normalmente están desarrollados por nosotros las personas, ¿sí? Por ejemplo, un servicio contable, un servicio de desarrollo de software, un servicio de delivery. Todo lo que sea servicios, ¿sí? Tiene un componente fundamental que es, en este caso, lo que una persona desarrolla. En muchos casos es la manito, ¿sí? El servicio, el tiempo que yo uso la mano, o en otros casos es el tiempo que yo uso la cabeza, en este caso el cerebro para pensar, ¿sí? El servicio, y en ningún caso estoy soslayando ni estoy haciendo de menos uno u otro servicio, sino que en cualquier caso ambos son importantes y hay que saber calcular especialmente el tiempo, ¿sí? Y acá hay una acepción que nosotros utilizamos, ¿sí? Como consultores, y ahí está Nancy que seguramente me está viendo, no me va a dejar mentir, que dice que todo aquello que no se puede medir, no se puede controlar, ¿sí? Si yo no soy capaz de medir, no soy capaz de controlar, ¿sí? En este caso nosotros tenemos que lograr primero medir algo para luego poder controlarlo. En este caso, lo que aparentemente, porque es súper fácil, pero aparentemente más cuesta, es medir el tiempo de trabajo
que tienen las personas, ¿sí? O cómo hago yo para valorizar mi trabajo o mi tiempo. Y eso tiene mucho que ver con una serie de factores que yo les llamo variables, ¿sí? Pero que igualmente pueden ser medidos. Y quiero decirles en este punto, toda la gente que me está viendo acá, que la primera manera en la cual ustedes pueden tomar como factor de medición cuando quieren hacer la medición del tiempo, contrastando con un valor económico, es tomando el salario mínimo, ¿sí? Y esto es muy importante lo que les digo, después les voy a dar el dato exacto en la calculadora en Excel, pero ya les digo de antemano que ustedes tienen que tomar el salario mínimo, ¿sí? Y según lo que ustedes hagan, si trabajan por día o trabajan por mes, deben dividir el salario mínimo, ¿sí? En este caso si es mensualmente, entre 30 días. Y de esa manera, cada uno de ustedes va a saber cuánto gana por día, ¿sí? Y si además quieren saber cuánto ganan por hora, ese mismo concepto, o sea, ese mismo resultado de la división, de dividir el salario mínimo entre 30, sale un resultado, tienen que volver a dividirlo entre 8 horas, ¿sí? Al dividir 8 horas, cada uno de nosotros debe saber, o va a saber, cuánto es lo que le corresponde cobrar por hora. Ah, pero ustedes me van a decir ahí, ¿verdad? Muchos de ustedes me van a decir, pero Fernando, si yo soy un profesional, yo presto un servicio especializado, no puedo yo ganar el salario mínimo nomás, ¿sí? Ahí es donde yo particularmente menciono el caso de las variables, ¿sí? Y las variables tienen que ver con el sector, con el segmento, con el mercado en el cual nosotros como prestadores de servicios estamos insertos, ¿sí? No es lo mismo el mercado, ¿sí? De un profesional de la ingeniería de construcción que el mercado de un profesional de la ingeniería naval, ¿sí? Son mercados absolutamente diferentes, ¿sí? O no es lo mismo el mercado de un tecnólogo de alimentos para micro, pequeñas y medianas empresas que un tecnólogo de alimentos para corporaciones transnacionales. Son mercados diferentes, ¿verdad? Probablemente ahí hay una suma de muchas cuestiones, como por ejemplo los años de experiencia, ¿sí? En los cuales yo puedo determinar qué tipo de profesional soy, ¿sí? Normalmente yo trato de dividir a los profesionales en 3 categorías para eso, para la gente que me está escuchando, colegas. Y bueno, disculpen que me quede en este punto, pero es muy importante también determinar esto para la gente que presta servicio. Estoy seguro que hay muchísima gente acá que me está mirando, que me está escuchando y que me va a preguntar el tema de servicio. Entonces yo siempre digo el profesional junior, ¿sí? El junior es aquella persona profesional de grado, ¿sí? Que comienza a hacer sus primeras armas dentro de la profesión, ¿sí? Y esas primeras armas nos llevan a desarrollar un producto o servicio por aproximadamente 5 años, ¿sí? 5 años, tal vez 7, donde uno desarrolla estos servicios, ¿sí? Yo le pondría 5 años, hasta que uno deje de ser junior, ¿sí? Suponiendo de que sea en términos de crecimiento de persona, cuando como que yo suelto la mamadera, ¿sí? Y comienzo a caminar, ¿sí? Cuando me siento más seguro de mi profesión, de lo que yo hago, de la experiencia que tengo, y en ese sentido desarrollo mi profesión. Ahí me dice la licenciada Camila que hay preguntas, ya voy a responder, me dan 2 minutos porque ya sabía yo que esto iba a traer un debate y me encanta, a mí también me encanta, me apasiona muchísimo. Entonces vuelvo otra vez a lo que iba. El profesional, desde que deja la universidad, se recibe, le entregan el título, hasta que pasan 5 años, es un junior, ¿sí? Ahí tiene un determinado nivel en la profesión. Y si ustedes me preguntan a mí, voy a responder por mi área, que yo soy contador público, ¿verdad? Un junior tendría que ganar cuanto menos
2 a 2.5 salarios mínimos, ¿sí? Ese es el junior, ¿sí? De entre 4 millones y medio a 5 millones y medio debería ser su salario mensual, el junior. Bueno, ustedes después dividan como ustedes quieran, ¿verdad? Dividen por 30, dividen por 8, van a saber ya por hora. Luego viene el profesional pleno, aquel que ya pasó los 5 años y va para los 10, ¿sí? Llegando a los 10, si trabaja siempre en su área, en su sector, comienza a adquirir especialización, seguramente está tentado por alguna maestría, desarrolla alguna maestría, alguna especialización, un diplomado, se sigue capacitando, sigue sabiendo más de su sector. No solamente eso, tanto tiempo hace que está en ese sector que adquiere una determinada experiencia que nosotros decimos a veces, la jugada ya le sale de taquito, ¿sí? Ya maneja esa persona su profesión y va rumbo a los 10 años. Ese profesional pleno está preparado para recibir un pago de honorarios entre 3,5 a 5 salarios mínimos, ¿sí? Pleno, dependiendo del sector, ¿verdad? Hay sectores pequeños, medianos y grandes también, ¿verdad? Yo diría en ese punto, 3,5 a 5 salarios mínimos, 5x el salario mínimo, ¿verdad? Y por último está el profesional senior, aquel que ya es un señor, una señora, alguien que pasó por seguramente alguna gerencia, ya manejó un grupo de personas, ¿sí? Ya ha sido líder de equipo, ya ha desarrollado algún proyecto, ya ha cosechado más de un éxito, ¿sí? No solamente económico, también puede ser un éxito de liderazgo, un éxito que tenga que ver con la parte de desarrollo personal o profesional, ¿sí? Algún premio. Entonces esa persona ya pasa a otro nivel, ¿sí? Por ahí hasta académicamente se anima a un doctorado. Entonces entre 10 y 15 años y más, ya es un profesional senior siempre que esté trabajando en su profesión. Y esa persona puede cobrar más. Esa persona puede cobrar de entre 7, partamos del 5x salarios mínimos, ¿verdad? Hasta tal vez 10 salarios mínimos, ¿sí? Entonces ya supera, siempre estoy hablando de forma mensual, ¿sí? Supera ampliamente un rango, ¿sí? Donde esa persona, por su alta especialización, ya es capaz de cobrar eso, ¿sí? Vuelvo a repetir otra vez. Partamos de 5 y llegarían a 10x de salarios mínimos actuales para un profesional senior, ¿sí? Por supuesto que si uno tiene un título, muchas veces está más difícil el hecho de que uno pueda, ¿cómo se dice?, respaldar esa experiencia, pero la experiencia también tiene su valor, sin duda alguna, ¿verdad? Hay mercados, hay sectores donde la experiencia tiene más valor inclusive que la preparación académica, pero bueno, esa es otra situación. Ahí quiero, adelante por favor, la licenciada Camila, si tiene preguntas que hacer, por supuesto, quiero escuchar las preguntas, estamos a las órdenes. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Voy a ir para arriba. Estaba dejando algunos mensajes importantes también para que lo tengan en cuenta, como por ejemplo que todos los módulos, vuelvo a repetir para los que no hayan escuchado, van a poder encontrar en los sitios web que están detallados ahí en el chat. Y también, por favor, vayan completando la encuesta de satisfacción que nos ayuda muchísimo a nosotros para ir mejorando o también para las sugerencias que nos puedan dar para próximos temas en los talleres. Bueno, acá dice Patricia, costos en servicios, cómo realizar cursos o poner un consultorio, ¿cómo lo haría? Bien, justamente a eso me refiero, ¿verdad? Cuando se refiere a un consultorio, un servicio, uno tiene que evaluar primero los honorarios de esa persona y luego todo lo que está asociado a ese servicio que yo tengo que mantener. Por ejemplo, un alquiler, vamos a ver enseguida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un alquiler de un local, si tengo que comprar, por ejemplo, productos, insumos, soy un odontólogo, odontóloga, tengo insumos que comprar, tengo toda la ambientación de mi espacio, o sea, hay una serie de condiciones y tengo que hacerlo dividiendo entre, por ejemplo, si tengo que pagar 20 millones de guaraníes mensuales, tengo que dividir entre la cantidad de atenciones que tengo que hacer al mes para poder llegar a esa meta, ¿verdad? Pero vamos a ver enseguida, son ejemplos. ¿Otra pregunta? Ahí estaba apagado mi micrófono. Dice Iván, buenas noches, ¿podrían explicar un poquito acerca del
decreto que indica que MIPYMES podrán pagar como base 80% del salario mínimo. Sí, eso es algo que nosotros vamos a hablar seguramente en la siguiente clase, que tiene que ver con la parte de impuestos. Yo voy a traer un poco de información laboral sobre eso, pero sí hay una posibilidad de que las MIPYMES que tengan reconocimiento como tales y que tengan cédula MIPYMES, que frente a la autoridad administrativa, en este caso el gobierno central, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tengan reconocimiento como MIPYMES, pueden acceder a esa posibilidad también, ¿verdad? Voy a traer un poco de ese decreto porque estuve en estos días informándome de eso también, con mucho gusto. Ok, Estoy tomando nota. dicen, una última pregunta que tengo acá en lista para poder continuar. Dice Isabel, si son jornaleros, ¿cómo hacemos para saber cuánto ganan por hora? Las costureras de mi empresa ganan 90.000 guaraníes por día y trabajan de lunes a viernes. Ya. Bueno, Isabel, creo conocerte y te agradezco mucho por la pregunta. Realmente, vuelvo a repetir, depende mucho del mercado, pero básicamente lo que hay que hacer, Isabel, y a toda la gente que me escucha ahí, justamente porque di el ejemplo de la parte de costurería, pero bueno, se puede dar un ejemplo de diferentes cosas, ¿verdad? Hay gente que hace artesanía y paga a sus colaboradores pagan por día, ¿sí? O por producción. Entonces, uno lo que tiene que hacer es tomar el salario mínimo y dividirlo entre 26, ¿sí? Se divide entre 26 y sale aproximadamente 84.000 guaraníes. Creo que ahora ya cambió un poco el tema del salario mínimo, ¿verdad? Lo voy a checar enseguida. Y una vez que finaliza, o sea, una vez que yo tengo eso, entonces yo establezco un trato con mis colaboradores, decirles yo te voy a pagar el jornal diario, ¿sí? El jornal mínimo diario. 90.000, estimo, por lo que decía Isabel, de que está un poco por encima del jornal mínimo diario y está bien, ¿verdad? Ahora, si en tu sector, en otra industria, se les paga, por ejemplo, 110.000 guaraníes por trabajo diario a tus costureras o a una costurera, corres el riesgo, obviamente, de que tu costurera se vaya, con todo lo que eso implique. Entonces, de alguna u otra manera dejas de ser competitiva porque no vas a tener la gente para poder producir, ¿sí? Entonces, ahí ya depende mucho del sector nuevamente y de también la especialización que se tiene. Hay casos, por ejemplo, donde en talleres de costura hay gente que hace moldes, los moldebasistas, la gente que hace eso, por supuesto, tiene otra especialización, no es simplemente costura, que disculpen si de repente soslayo eso, pero hablo que además de hacer costura, hace otra cosa, ¿sí? No hablo de la simpleza del trabajo, sino que hablo de que además de saber de costura, sabe de hacer moldes, entonces ahí ya tiene otro pago, ¿sí? Y eso representa también una especialización que tiene mucho que ver con el mercado en el cual están insertos. Yo no te puedo decir, Isabel, cuánto exactamente hay que pagarle a una persona que trabaja en costura, ¿sí? Porque hay que ver la medida del mercado, pero sí te podría decir que mínimamente, si trabaja 8 horas, debería estar por encima del jornal mínimo, ¿sí? El jornal mínimo se saca tomando el salario mínimo y dividiéndolo entre 26, ¿sí? Entonces, el salario mínimo actual. Enseguida les voy a decir cuánto es el monto, no estoy teniendo en mente, pero ya tomé nota ahí sobre la pregunta de sobre cómo manejar el 80% o pagar sobre el 80% del salario mínimo, ¿verdad? Camila, ¿hay otra pregunta o continuamos? Licen, sí, acá hay una que tengo. Para el caso de la ganadería, ¿sería, por ejemplo, los nacimientos y las compras de animales más uso de productos veterinarios? Ese es el que me gusta porque justamente yo tengo un cliente sector ganadero, ¿verdad? En todo lo que es esta parte también así contable, financiera, administrativa. Y realmente ese tipo de sectores es un sector muy apasionante. Básicamente no hay en Paraguay no hay, no está establecido como una línea de costeo propiamente dicha desde el punto de vista fiscal, ¿verdad? Eso se deja un poco al arbitrio de las empresas que desarrollan esto, pero normalmente lo que se hace es se toma el valor de nacimiento más todo lo que conlleva el hecho del crecimiento del animal,
¿sí? Y eso viene a ser el costeo. ¿Por qué es interesante este punto en la parte de ganadería? Porque la gente que desarrolla ganadería es tomadora de precios, es decir, no puede imponer su precio en el mercado porque el precio del mercado está fijado ya por los frigoríficos. El precio de la carne está fijado. Ganado en pie se compra por el peso, se compra eso, se compra novilla a un peso o animales más desarrollados a un determinado peso y un precio ya está establecido. Entonces lo que más se tiene que hacer en estos casos, en el caso de la ganadería, por ejemplo, un caso muy particular, las empresas tienen que ser lo más eficientes posibles en costos, ¿sí? Por ejemplo, si estas empresas lo que hace es desarrolla animales, desarrolla cría, que le llaman, que son los nacimientos, y luego los vende en pie, sucede que cuando la empresa vende, al día siguiente estos animales ya le están dejando de alimentar prácticamente y el nuevo dueño tiene que ir a buscar rápidamente, porque pasa un día después de haber vendido, ya es una pérdida para la empresa, ya no recupera la alimentación que le está dando a ese animal y es lo que enseguida vamos a conversar, ¿verdad? Entonces, lo más eficiente posible debe ser la industria, el sector que es tomador o tomadora de precios, ¿verdad? Otro sector tomador de precios es el sector de la agricultura extensiva. El caso de la soja y otros granos son tomadores de precios. No pueden imponer su precio a los grandes silos porque son los precios ya fijados en los mercados de Chicago y otros. Entonces uno tiene que ser en los costos lo más eficiente posible de manera a tener la mejor utilidad, ¿sí? Porque los precios de mercado ya están establecidos, ¿verdad? Es un tema bastante apasionante, pero básicamente ganadería y agricultura extensiva no entra dentro de lo que es el rango de las MIPYMES, por eso es que no quiero dar o quedarme mucho en ese punto, ¿verdad? Pero sí que es muy, pero muy apasionante ese sector, ¿verdad? Bien, continúo entonces y les quiero hablar un poco de los costos indirectos de fabricación justamente, que dentro del punto que les decía, de los costos en sí, los costos indirectos de fabricación representan esas erogaciones de dinero necesarias para realizar el bien, ¿verdad? Pero a diferencia de la materia prima y la mano de obra, son más difíciles de distribuir porque incluyen las erogaciones de soporte de la producción, como el alquiler de la planta, la electricidad, la administración, etcétera, ¿verdad? Estos costos indirectos de fabricación se distribuyen por medio del prorrateo entre los diferentes productos elaborados para después sumarlos a los costos de la materia prima y la mano de obra, ¿verdad? Entonces, acá yo les quiero mostrar un poco, ¿qué hice? Ahí va. Esto es un poco un ejemplo de los costos indirectos de fabricación. Como ustedes verán acá, y acá es donde yo quiero establecer la forma en la que yo desarrollo este costeo, ¿verdad? Que de repente puede diferir de un profesional a otro, pero a mí me parece que es lo más correcto por el hecho de que atiende el principio de lo devengado, que es un principio que nosotros los contadores llevamos muy en cuenta a la hora de desarrollar la contabilidad, ¿sí? Por ejemplo, yo tomo las cantidades de productos vendidos y no fabricados, ¿sí? Esto es muy importante y voy a repetirlo una vez más. Para poder costear los costos indirectos de fabricación, para poder sacarlos, yo tomo los productos, ¿sí? Vendidos, la información de venta, no la información de fabricación. ¿Por qué? Porque en un determinado mes yo podría fabricar, por ejemplo, del total que está acá, yo puedo fabricar 15.000 productos, ¿sí? Pero lo que yo tengo que hacer es tomar los productos que yo vendí efectivamente para poder costearlos. Yo no puedo tomar los productos que yo fabriqué porque 4.000 de esos 15.000 siguen en mi depósito, ¿sí? Y eso es lo que se llama al principio lo devengado porque es algo que tiene que ver con lo que yo ya le pasé al cliente. Pero, no obstante, si hay otro colega que dice, bueno, yo voy a costear sobre lo que he fabricado, se respeta eso completamente, ¿sí? No obstante, yo tomo sobre lo vendido para poder hacer esta distribución. En este caso, como ustedes verán acá, producto A, B, C y D, ¿sí? Y estas son, por decirlo así, las cantidades vendidas, ¿sí? Yo establezco sobre las cantidades vendidas, no sobre el precio, ¿verdad? En este caso, no sobre, por decirlo así, el precio de venta o el monto que yo recaudé. Estas son cantidades, ¿sí? Pero no obstante, los costos indirectos de fabricación tienen que ser sobre el precio, sobre el total de esos costos indirectos de fabricación.
Esto que ustedes ven acá, que es 1.500, es lo que a mí me costó pagar la luz, el alquiler, pagar salarios administrativos al contador, la seguridad de la empresa, tal vez de repente alguno que otro delivery. Todo esto es como que está todo junto en una bolsa, ¿sí? En una bolsa, una única bolsa. Y lo que yo quiero hacer es saber o distribuir cuánto de estos 1.500 guaraníes, ¿sí? ¿Cuánto de esto es lo que yo voy a distribuir entre los productos para poder cargarles, ¿sí? Al costo de cada producto? Entonces, en este caso, el producto A, yo vendí 1.000 productos en el mes y el total de 11.000 productos que yo vendí en el mes, esto me representa el 9%. Si ustedes quieren en sus casas, ahí con su calculadora pueden sacar esto. De cualquier manera, yo después les voy a hacer llegar. Esto mismo está en un Excel y ustedes van a poder sacarlo, ¿sí? Entonces, voy a repetir, de los 11.000 productos, ¿sí? El producto A son 1.000 unidades, representa el 9%, ¿sí? El producto B, 3.000 unidades, representa el 27%. El producto C, 5.000 unidades, representa el 45%. Y el producto D, que es 2.000 unidades, representa el 18%. ¿Cuánto suma todo esto? El 100%, que corresponde obviamente a las 11.000 unidades que yo he vendido, ¿sí? Entonces, lo que sugiere es lo siguiente: si todos los costos indirectos, en este caso costos indirectos de fabricación debe decir acá, alcanzaron 1.500 guaraníes, ¿cómo hago yo para poder distribuir eso? Entonces lo que hago es multiplico, ¿sí? 9%. ¿Cuánto es el 9% de 1.500? Y me sale 136 guaraníes en este caso. ¿Cuánto es el 27% de 1.500? 409. ¿Cuánto es el 45% de 1.500? 682. ¿Y cuánto es el 18% de 1.500? 273. En la suma es 1.500 y esto es lo que yo debo llevar al costeo, a la planilla de costeo que enseguida vamos a ver de cada producto, ¿sí? De esta manera yo me cercioro de que estos productos, ¿sí?, sean distribuidos en cuanto a su costo a cada uno de ellos, pero lo tomo sobre lo que fue vendido y salió en el mercado, ¿verdad? Puede ser justo, puede ser injusto, bueno, eso ya depende de la técnica que utilice cada uno, ¿sí? De repente, si mi costo es mayor porque yo distribuí solamente entre lo que fue vendido y no lo que fue fabricado, ¿sí?, entonces probablemente yo gane menos dinero, tenga menos utilidad. Eso va a impactar directamente la utilidad. ¿Por qué? Porque los costos son mayores, simplemente porque yo establecí una distribución sobre lo vendido, ¿sí? Si puedo establecer sobre lo fabricado, probablemente aquí vayan a bajar estos costos. No obstante, el hecho de que yo gane más o menos, eso ya se determina por política interna de la empresa, ¿sí? De cualquier manera, así es como se hace la distribución, en este caso, de los costos indirectos de fabricación. Es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Enseguida yo les voy a mostrar en la planilla, ¿verdad? Hago una clasificación de los costos para que tengan en cuenta la mano de obra, materiales directos, como materia prima y materiales que forman parte del producto final, remuneraciones de la mano de obra relacionada directamente con la fabricación del producto, y los costos de fabricación que no pueden identificarse como con un producto específico. Estos tres son los costos. Pero también tenemos nosotros los gastos acá, que son los gastos administrativos, gastos que se incurren para la realización de actividades administrativas y generales relativas a la función de la empresa, los gastos asociados con el almacenamiento, producción, promoción y venta del transporte y distribución de productos, y gastos relacionados con el financiamiento externo a la empresa. Estos tres tipos de gastos: los administrativos, de distribución y ventas, y los gastos financieros. Quiero agradecer también acá a algunos colegas con los cuales en el pasado hemos compartido conceptos y materiales que me permiten usarlos también en este proceso con ustedes, ¿sí? Porque estos finalmente son conceptos que se manejan a nivel universal en nuestras carreras, de repente en la carrera como la de contador público, o hay gente que, por ejemplo, desarrolla carreras en tecnología de alimentos o de producción y maneja obviamente los mismos conceptos, ¿verdad? Entonces,
para poder establecer eso, ¿sí? Y finalmente, para pasar al taller, quiero hablar de un concepto muy interesante, donde seguramente mucha gente también va a querer saber de qué se trata, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel punto donde yo ni gano ni pierdo, simplemente empato, ¿sí? Es decir, cubro con mis ventas el pago de todo lo que afecta a mi operativa empresarial. Eso incluye los costos, ¿sí? Y los gastos. Y no me queda nada en el bolsillo, pero tampoco le debo a nadie, ¿sí? Y a fin de mes estoy tranquilo porque hay una línea de igualdad entre lo que he gastado o ha salido de mi bolsillo para poder desarrollar mi producción y lo que yo he recaudado, ¿sí? El punto de equilibrio es bueno por el hecho de que yo puedo alcanzar una cierta tranquilidad en pagar todo aquello en lo cual yo incurrí, ¿sí? Pero no es lo suficientemente positivo en el tiempo si yo continuamente estoy desarrollando puntos de equilibrio. ¿Por qué? Porque siempre cuando desarrollamos una actividad económica estamos hablando de dinero, sabemos que el dinero tiene valor y ese valor, el dinero en el tiempo se pierde. Si se pierde algún valor, se pierde en el tiempo del dinero, ¿sí? Como ustedes verán, el dólar sube, eso significa que nuestra moneda frente a esa moneda norteamericana se deprecia, ¿sí? Y va perdiendo valor en el tiempo. Si yo hice un préstamo, por ejemplo, pago con intereses, eso también tiene que ver con el valor en el tiempo del dinero, ¿sí? Eso se va perdiendo. Y eso implica de que el punto de equilibrio no necesariamente tiene que ser el positivo, o sea, no se puede mirar como algo positivo en el tiempo, ¿sí? Puedo estar en el punto de equilibrio 1 o 2 meses, pero no más. Tengo que necesariamente estar por encima de ese punto de equilibrio, hacer que mis ventas superen a mis costos, a mis gastos, y de esa manera yo puedo quedarme con algo de dinero. Finalmente, para eso se gestionan las empresas, ¿sí? Si no ganamos dinero, como decían en Japón, y creo que mencioné al inicio de estos talleres, para los japoneses implica un crimen, un delito, el hecho de que una empresa no obtenga ganancias. Entonces, eso es algo que ellos particularmente lo tienen muy en cuenta, pero acá en Paraguay yo he visto muchas empresas que en su mayoría las empresas, las estructuras como tales son pobres, pero los dueños de las empresas son acaudalados o ricos, como quieran llamarle, ¿verdad? Entonces, eso daña mucho a las empresas porque las empresas también necesitan tener una reinversión de sus ganancias dentro de la empresa para que puedan mantenerse en el tiempo, ¿verdad? No necesariamente uno siempre tiene que estar sacándole agua al pozo, en algún momento ese pozo se puede secar, ¿verdad? Entonces tiene que ser responsable en esos términos. Es un poco la charla social que les dejo. Así que, sin más, voy a pasar al taller. Mientras preparo esto, si hay alguna pregunta, Camila, adelante. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a mostrar otra. Camila, ¿estás por ahí? Licenciado, perdón, se fue la señal. No, ¿Me está puede bien. repetir, por favor? Está bien, perfecto. No, decía que si hay alguna pregunta, entonces Tenemos mencionar la alguna pregunta. que quedó pendiente de hace rato. Sí, Acá te puedo leer. por favor. ¿Y cómo saber cuánto es el jornal que está acorde al rubro? Trabajo en pisos de madera en el rubro de la construcción y le pago 120.000 guaraníes a los personales, pero de repente me piden más y les explico que es un jornal acorde, pero también quiero que estén motivados, Ya. dice Es, Reinaldo. esa es una muy buena pregunta, Reinaldo. De hecho, te agradezco mucho que me la hagas. Yo tampoco sé. Me encanta decir que no sé. Pero juntos podemos investigar porque justamente tiene que ver con el patrón del sector, ¿sí? Es decir, tenés que preguntarle a otros colegas cuánto es, y tenés que tratar de investigar, si no preguntar directamente, puedes investigar, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que pagan en otros lugares? Y entonces ahí vas a saber si estás en la línea o no. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que ha pasado muchísimo, y a mí me ha pasado
también con experiencias, con personas con las cuales he trabajado, que cuando vos pagas fuera del rango, directamente lo que das es oportunidad a que la gente que te rinde, que trabaja bien con vos, se vaya, ¿sí? Se vaya porque, bueno, encontró otro mejor lugar donde se le paga. Pero entonces el trabajo tuyo tiene que hacer el investigar y ahí vas a estar convencido de decirle, ¿sabes qué? No vas a ganar mejor aquí o en otro lugar que aquí, ¿sí? Y podés hacerlo, puedes hacer tu propia investigación y lo vas a lograr, te lo puedo asegurar. Entonces, es importante desarrollar también esa investigación. Yo esto lo dije al principio también en la primera clase y siempre se lo digo a las personas con las cuales trabajan los clientes. Nosotros los consultores probablemente tengamos mucha experiencia, pero no tenemos la varita mágica ni sabemos todo, ¿sí? Y también decir que no sé es, bueno, ser humildes, pero también admitir que uno puede investigar y la próxima clase, el próximo momento te lo puede decir sin ningún inconveniente, ¿verdad? Pero definitivamente te digo de que es un trabajo de investigación. Es necesario que investigues y que puedas sacar tus propias conclusiones a partir de lo que se gana en el sector, lo que se paga en el sector básicamente, ¿verdad? Eso sería un poco el proceso que creo que tendrías que ir desarrollando para poder entender cómo funciona el sector del pago de mano de obra en la parte de carpintería, ¿verdad? Bueno, esto es lo que le quería mostrar. No sé si hay otra pregunta, Camila. Nos muestra un Sí, poco. licenciado. Ahí dice, buenas noches, alguna planilla en Excel, creo que es lo que va a mostrar ahora, fácil para Sí, llenar los totalmente, campos. totalmente, Ok, era totalmente. lo... Tengo otra acá más Sí. abajo. ¿Cómo se hace en el caso de la importación para vender el precio final del producto? Bueno, Caro en la, y cambio. en la importación, el precio final del producto tiene varios componentes como estructura, ¿sí? Por supuesto que el primero de ellos es el precio del producto que te ha costado en tu proveedor, en China, en India, donde fuese. Y después están los valores que tienen que ver con el flete, tienen que ver con los seguros, una serie de cosas. Y cuando llega acá en Paraguay, con el pago en aduana, ¿verdad? Todo eso va a pasar a formar parte de tu valor unitario del producto o servicio, ¿verdad? Y después algo que yo siempre menciono y que ahora vamos a trabajar acá en este taller, es que mucha gente no pone o no establece dentro de sus tarjetas de costo, ¿sí? De que hay un precio del dinero, un valor del dinero, inclusive cuando ese bien está parado en el inventario de la empresa. Si yo tengo un depósito, ¿sí? De, pónganle 1000 metros cuadrados, ¿sí? Cubierto, el depósito me costó a mí un dinero y el bien que yo ponga en ese depósito, ¿sí? Tiene un costo, pero además el hecho de que ese bien esté en el depósito y no pueda convertirse en dinero, ¿sí? Representa un costo más, ¿sí? Es decir, es como que yo tenga una máquina o un vehículo estacionado en un lugar y yo pagué por ese vehículo, no lo estoy usando, pero tengo que hacer el mantenimiento. Entonces, eso tiene un costo, ¿sí? Y es un costo financiero, ¿sí? El hecho de estar bajo el techo, mi producto, en este caso, un producto que yo he comprado y no se venda por un año, es el valor que yo pagué por ese producto más el precio, ¿sí? Del dinero, como si fuera que yo vaya a un banco, preste el dinero para comprar ese producto y esté pagando intereses por ello. Eso hay que calcular también, ¿sí? Y finalmente, si el depósito yo lo uso de manera mixta o le alquilo a otros colegas, por ejemplo, para que guarden sus cosas también, o yo mismo puedo agarrar y decir, bueno, por estar estacionado ese producto en mi depósito, tiene que pagar, además de todo lo que ya dije recién, tiene que pagar como una especie de alquiler por el espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese depósito tiene que estar mantenido en el tiempo, debe tener seguridad, debe tener ventilación, debe tener un seguro contra incendio, contra accidente, contra lo que fuese, ¿sí? Y entonces, el producto que esté estacionado allí tiene que pagar algo. Es lo mismo que si ustedes importen algo, por ejemplo, pero dejen en estas empresas que tienen grandes almacenes, que no voy a decir los nombres porque no nos auspician, ¿verdad? Pero ya ustedes han de saber, tienen grandes almacenes ahí en los puertos, entonces ahí ustedes dejan un producto y esa empresa le va a dejar gratis el producto ahí, le va a cobrar un fee,
le va a cobrar un precio por el producto permanecer en ese lugar por un determinado tiempo, ¿verdad? O por el tiempo que fuese necesario. Entonces, así también ustedes, dentro del costo, si tienen un depósito propio, tienen que hacer, valga la redundancia, lo propio. O sea, tienen que cobrarle a su propio producto como una especie de peaje, una especie de estacionamiento por estar allí. Bueno, vamos primero a la primera parte, ¿verdad? Los costos indirectos de fabricación. Como yo les decía, estas son unidades vendidas, ¿sí? Unidades. Esto después le vamos a pasar todo a partir de mañana, ya van a tener el micrositio de cada uno de los lugares de Mi Pyme Cumple, ¿verdad? Son unidades y acá están las unidades, suman 11.000 las unidades vendidas, ¿sí? Voy a agrandar un poco más para que ustedes puedan ver. Suman 11.000 las unidades vendidas, pero la unidad del producto A, ¿sí?, representa en términos porcentuales el 9% de este total. Y acá está la fórmula, ¿sí? Está la fórmula, ¿sí? Y representa el 9%. Entonces el 9% luego hace, y yo le digo a mi contador, ¿sabes qué? Yo gasté 1.500 guaraníes, que son todos mis costos indirectos, para poder producir esto. Ah, muy bien, perfecto. Dame nomás ya acá la cantidad vendida, me dice el contador, arma esta planilla, y comienza a hacer la fórmula y dice, bueno, el contador, ok, perfecto. Entonces lo que yo voy a hacer es sacar el porcentaje, ¿sí?, de cuánto representa el 9% de 1.500. Esta es la fórmula, ¿sí? Y es 136 guaraníes, ¿sí? Distribución en guaraníes. Y así con cada uno de ellos, y esto al final suma, ¿sí? Suma 1.500 guaraníes, que es lo que finalmente cuesta o costó en todo este proceso, ¿sí? Entonces, esto también podría ser para un depósito, en un depósito también se podría esto costear, ¿verdad? Es decir, en vez de poner costo directo de fabricación, yo puedo poner costos por dejar productos en depósito. Y entonces yo establezco esto, ¿verdad? ¿Cuántos productos tengo? En este caso, en vez de poner ventas, pongo productos estacionados, establezco las cantidades y la distribución en el depósito que cada uno de ellos tiene que pagar, ¿sí? Eso también yo lo puedo hacer tranquilamente, ¿verdad? Para la gente que me está preguntando, que se está preguntando, por Fernando, ¿cómo yo voy a hacer para desarrollar esto? Entonces, ahí yo puedo hacer el costeo, ¿sí?, de cada uno de estos productos, ¿sí? Esto es para el caso de, en este caso, esto es para el caso de los costos indirectos de fabricación que tenemos aquí y cómo calculamos. Muy bien, entonces ahora voy a cerrar esta ventana, voy a ir a otra herramienta que tengo por acá, tengo varias herramientas. Hoy es un día de innumerables herramientas que tenemos nosotros para mostrarles a ustedes, ¿sí? Voy a abrir otra herramienta acá en Excel y les voy a mostrar lo que tengo para la parte del sistema del costeo, ¿sí? Muy bien. Entonces acá tengo una. Vamos a abrir. También voy a compartir con ustedes. Esta tiene que ver con el costeo de un negocio que se llama El Amigo, ¿sí? Supuestamente, ¿sí? Acá tienen ustedes instrucciones de uso. Esto es costo directo, ¿sí? Costo directo. Acá, suponiendo que ustedes querían saber el costo indirecto de fabricación, ustedes ya en la planilla anterior ya lo tienen uno a uno, ¿sí?, establecido. Y acá pueden cargar directamente en la planilla, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, están los productos, las unidades producidas. En este caso son unidades producidas y después están las ventas de cada una de ellas, ¿sí? Entonces están las ventas de cada una de ellas, pero totales. Estas son ventas totales. Entonces acá me establece el valor, el precio de venta unitario de cada una de ellas. ¿Por qué? Pues estos son los productos que yo hice, suponiendo que yo he vendido todo lo que está aquí establecido, ¿sí? Y entonces yo le pongo un valor referencial por cada una de ellas. Por supuesto que esto está para el uso de ustedes lo pueden usar como ustedes consideren adecuado y le pueden convertir ya en diferentes valores en este sentido, ¿verdad? Entonces ahí la mercadería, en este caso los costos variables pueden ser, por ejemplo, por un lado mercaderías, ¿sí? Por otro lado pueden ser materia prima,
Acá, por ejemplo, tiene que llevar directamente el costo indirecto de fabricación, si lo saben, ¿verdad? Gastos de aprovisionamiento, que es lo que les decía, de repente el depósito, gastos variables de personal variables, otros gastos variables, la carga fabril, aquello que recién estuvimos desarrollando, en este caso puede ser que sea constante y yo le pongo 10 a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo establezco acá? Aquí yo establezco el costo total, ¿sí? En cuál incurrí para el producto A. Por ejemplo, todo esto del costo del producto A me suma 320 guaraníes. Recuerden que mis ventas totales fueron de 650 y me suma 320. ¿Qué es lo que hago acá en esta fórmula? Divido 320 entre 2000 y saco cuánto me costó a mí cada producto, ¿sí? Me costó 0,16 guaraníes. Así por cada uno de ellos, ¿sí? Yo puedo aumentar también acá, voy a aumentar enseguida, voy a tocar esta planilla, pero esto es los efectos simplemente de mostrarles. Y este ha sido el costo total. Fíjense, todo esto que está acá, todas estas ventas que está acá, me suman 2.100 guaraníes. Y todo esto que está acá, que son los costos, me suman 1.055 guaraníes. ¿Cuánto es lo que yo, en teoría, ¿sí? En teoría, he ganado o me ha quedado en mi caja como utilidad? Es 1.045 guaraníes, que es lo que me queda después de vender. Y estos son lo que se llaman los márgenes de beneficio bruto. ¿Qué significa eso? Cuando de todos los costos, ¿sí? De todos los costos en los cuales yo incurrí, del ingreso yo le resto los costos, en este caso son costos variables, ¿sí? ¿Por qué se llaman variables los costos? Porque son los costos en los cuales yo incurrí para poder producir. Y enseguida voy a explicar la diferencia entre uno y otro. Esto está muy bueno, ¿sí? Entonces ahí el margen bruto de contribución es de 330. Fíjense que tengo que ver el producto que más vendí en este caso, casualmente, es el producto que más ganancia me deja, pero hay otro producto, perdón, que no vendí tanto, que es de 1.200, pero me dejó 350 guaraníes de ganancia. Y eso también forma parte de una estrategia empresarial, que bueno, no viene al caso ahora comentar tanto, pero que si ustedes de repente les gusta desarrollar ese tema y pueden desarrollar estrategias donde dicen, bueno, yo voy a vender o voy a hacer más promoción, propaganda, publicidad, como ustedes quieran llamarlo, al producto que más dinero me deja, ¿sí? Esa pues ese es el objetivo de analizar este tipo de cosas, ¿sí? De saber cuál de los tres, en este caso los cuatro, me deja más dinero y en ese sentido, por ejemplo, yo le puedo desarrollar más, le puedo insistir en hacer más cantidades de ventas o hacer que salga más en el mercado, promocionar ese producto, porque es el producto que por supuesto me deja más ganancia, ¿verdad? Y finalmente, de todo esto que está acá, que yo gané, porque está la suma de estos cuatro, ¿sí? 1.045, yo le resto lo que serían los costos fijos y acá recién me sale el beneficio neto, ¿sí? El beneficio neto, que es el beneficio total después de pagar los costos fijos. Y los costos fijos, esto sí que es muy importante que tengan en cuenta, porque aquí va a formar parte justamente de la clase. Los costos fijos son todos aquellos costos en los cuales yo incurro, ¿sí? Siendo empresario y pago, venda o no venda productos o servicios, ¿sí? Los costos fijos, por ejemplo, son un alquiler. Si yo alquilo un local, no se va la gente, no vendo nada en el mes, ¿sí? Igual tengo que pagar. Igual tengo que pagar. Es un costo que yo debo pagar sí o sí, venda o no venda. Salario, si yo he contratado una persona para trabajar conmigo como colaborador, venda o no venda, tenga o no tenga ingresos, tengo que pagarle a esa persona. Y eso es un costo fijo, ¿sí? Eso es un costo fijo que sí o sí sale de mi empresa, tenga o no tenga ventas. Entonces, por esa razón, 1.055, ¿sí? Se le suma a los 1.000
que es lo que yo pago, esto es por supuesto un ejercicio, y me sobra 45 guaraníes. ¿Qué es lo que yo decía acá? Yo decía de que es importante que nosotros, por supuesto, cubramos, ¿sí?, completamente la operativa de la empresa y nos sobra dinero. ¿Nos sobra dinero? Ok, espectacular, porque nos sobra dinero. Pero ¿qué pasa si casualmente, ¿sí?, casualmente mi costo fijo era de 1045 guaraníes? Ahí estoy en lo que se llama el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque los costos variables y los costos fijos me suman totalmente, ¿sí?, lo que yo he vendido. Entonces, si yo vendí ese monto, de esa manera no gano ni pierdo. Y esto es lo que yo les decía, que es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el punto de equilibrio está bien que se logre un mes, 2 meses, pero si se logra continuamente, si estamos en el punto de equilibrio por debajo de él, probablemente en el tiempo tengamos problemas financieros, ¿verdad? Entonces, esto es espectacular para poder completar, ¿sí? Y es muy simple, es justamente para micro y pequeñas empresas, donde yo puedo establecer la cantidad de productos y las ventas y poder establecer los costos variables de cada uno de ellos, que son los costos en los cuales yo incurro para poder producir, como les dije, y luego ponerle el costo fijo total, ¿sí? Es ahí donde yo puedo desarrollar esto. Bueno, ustedes se preguntarán entonces, ¿de dónde sale el costo fijo? ¿Sí? Mientras comparto otra pantalla y otra herramienta que ustedes van a ver, entonces podemos contestar a las preguntas también. No sé, Camila, si hay alguna pregunta ahí. Sí, licenciado, le Sí. paso. A ver, dice César, en cuanto a la clasificación de los costos directos e indirectos, de repente hay costos muy finos que no podemos definir bien si es directo o indirecto. ¿Cuál es el efecto si lo identificamos de manera errónea? Y yo le digo esto a César, si nosotros no podemos ser capaces de medir eso, es probable que tengamos algún problema para el momento del cálculo. Siempre, siempre uno tiene que lograr medir, ¿sí?, los costos en los cuales incurre, ¿sí? Pueden haber lo que nosotros llamamos en el área de calidad, se denomina mucho esto, pero también llamamos en el sector contable, los costos ocultos. Aquellos costos en los cuales la empresa incurre, pero nadie ve, ¿sí? Para nosotros los contadores, los costos ocultos son aquellos costos que no tienen un respaldo en una factura legal, en un ticket, ¿sí? No sé, de repente, voy a dar un ejemplo. Viene el dueño a un restaurante el cual él es dueño, ¿verdad? Y agarra, se va a la heladera y se sirve una botella de cerveza, ¿sí? O de gaseosa o de champán, ¿sí? Lleva nomás. Y viene el que tiene que hacer el inventario. Al comenzar la jornada tenía 10 botellas, terminó la jornada y tenía 8. Después se va, revisa la venta, vendió 1, ¿sí? Pero bueno, si yo vendí 1 y había 10, tiene que haber 9. ¿Y dónde está la botella número 10? ¿Sí? Porque yo tengo acá 8, pero yo vendí 1 nomás. Entonces, ¿qué sucedió allí? El dueño agarró una botella, consumió sin avisarle a nadie, a ningún colaborador, sin pagar, obviamente, ¿sí? Y el colaborador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a anotar y va a llevar a una pérdida. Y el contador, ¿qué va a hacer también? El contador no vio, el contador no estaba en ese momento allí. Y él, si le hace caso a la planilla, también va a poner como una pérdida, pero en realidad no es una pérdida, en realidad el propietario fue el que consumió y debería de pagar por eso que consumió, ¿sí? Pero no hay. O ese producto seguirá apareciendo en el inventario del contador, porque el contador no vio si se usó o no, ¿verdad? Porque el colaborador no comunicó que ese producto se consumió. Y entonces de alguna forma, ¿sí? Eso normalmente va en contra de la empresa porque va a pagar impuestos sobre eso, ¿sí? Es decir, uno tiene que entender realmente que los costos no pueden estar ocultos, pero lo están. En la práctica lo están. Y lo que hay que hacer es reducir al mínimo posible la posibilidad. Es como que sea una canilla que tenga diferentes pérdidas y uno lo que tiene que hacer es cerrar todas las pérdidas las más que se puedan y si es que hay alguna pérdida que sea mínima para de esta manera poder
ganar dinero. Porque finalmente, allá por el mes de marzo, abril, cuando se calcula el impuesto a la renta, ¿sí? Y las utilidades, ese dinero no está en el bolsillo del empresario. No existe. No existe. Y todo lo que ustedes, acá lo que tienen contador y saben, si se presenta balance, si tiene ganancia su empresa, van a decir, ¿y dónde está el dinero? No existe. ¿Por qué? Porque eso está en una máquina, en un vehículo, en un bien, en un gasto que el empresario agarró y sacó el mayor dinero de la empresa y gastó en otra cosa y no le comunicó a nadie, ¿sí? Pero no está ese dinero en la caja. Y sobre ese dinero hay que pagar impuesto a la renta, por ejemplo. Y todo eso sucedió en un determinado momento donde no hubo un orden, inclusive en el tema del costo. ¿Otra consulta? Sí. Buenas tardes, Néstor Sanabria de distribuidora para todo. Néstor, querido. Por lo que veo, primero vendiste y después está viendo tu costo real. Yo primero costeo y después fijo el precio de venta, dice. Sí. Ah, primero costeas y después fijar el precio de venta. Bueno, eso, mi querido Néstor, depende mucho de la técnica que uno tenga, pero en general lo que uno tiene que hacer es establecer antes que nada, ¿sí? Tener la información y poder establecer cuánto uno quiere ganar. En esta planilla, muy casualmente, en esta planilla que le estoy mostrando, todos ven esta planilla, puede confirmar, querida Camila, que se ve. Sí, sí se ve. En Al esta menos yo planilla veo. No sé si- que ustedes van a recibir, ¿sí? Es una planilla de un plan de negocio que tiene una viabilidad financiera. Es súper bueno. ¿Esto por qué? Acá está bien establecido paso por paso qué es lo que primero uno tiene que completar para poder desarrollar esto, ¿verdad? Y justamente en una parte, Néstor, de esto tenemos el cálculo del precio de venta dado un determinado margen de utilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que establecer eso. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Por supuesto que yo mencioné en clases anteriores que la contabilidad es un área de las ciencias económicas que lo que hace es registrar el pasado. Nosotros no registramos el futuro, registramos lo que ya pasó. Por esa razón es que yo estoy calculando un costo real sobre algo que ya se hizo. Pero en tu caso, Néstor, es muy importante lo que mencionas, tenés que tener la información, ¿sí?, de tu contador de meses anteriores o años anteriores para poder hacer este trabajo que podés hacerlo con esta planilla que te estoy pasando, ¿sí? Y es ahí donde sí, definitivamente, ya vas a poder anticiparte porque vas a calcular antes, ¿sí? Pero sobre algo que es real ya, ¿sí? En este caso, lo primero que uno tiene que hacer es establecer cuál es la inversión que tuvo la empresa. La inversión es aquel primer dinero que yo tengo en mi bolsillo y que para montar un negocio, ¿sí? Yo meto eso en el negocio y es esto básicamente, ¿sí? Todo lo que yo gasté por primera vez y pretendo recuperar en el tiempo. La inversión no es algo que se recupera rápidamente, se recupera en el tiempo. En este caso, esta empresa gastó o invirtió, mejor dicho, y utilizo mejor la palabra, invirtió 18 millones de guaraníes en ítems como registro de marca, página web, certificado de empresa, asistencia de plan de negocios, que es la asistencia técnica que se le ha dado, y la formalización de imagen de marca, ¿sí? También esta empresa informa que el volumen de ventas que va a tener es de 170 productos en el mes o 2040 productos en el año, ¿sí? Y también ya aquí calcula los aspectos que tienen que ver con la parte de depreciación y mantenimiento y seguro, que son aspectos que también se establecen de manera contable, ¿sí? Y que esta persona ya se anticipa en poder calcular. ¿Por qué? Porque esto que está acá después se va a llevar a una planilla mensual. Y fíjense bien, aquí voy a pasar a la planilla mensual a la cual va a llevar. Aquí está el punto que yo les quería mostrar, ¿sí? Los costos fijos son todos aquellos costos en los cuales la empresa incurre. Venda o no venda. Venda o no venda. Entonces, sí o sí tengo que pagar esto. Y fíjense bien, por ejemplo, este es un caso típico de una MIPYME. Si están acá los dueños de la MIPYME, están mirando, esta planilla tienen que usarla sí o sí, ¿sí? Entonces, los costos fijos son alquiler de inmueble, 800.000 guaraníes, y si ustedes se fijan acá, está multiplicado 800.000 guaraníes por 12. ¿Por qué? Porque son 12 meses de alquiler que paga por un inmueble, ¿sí? Salario del socio principal, el coordinador, 2 millones de guaraníes. Y acá hay una particularidad.
Fíjense bien que está multiplicado por 13. ¿Por qué está multiplicado por 13? Porque se contempla el aguinaldo, el 13avo salario. Entonces, en vez de ser por 12, en este caso, es por 13 porque tiene aguinaldo esta persona. Después, por ejemplo, se contrató un community manager que cobra 500.000 guaraníes, se multiplica por 12, el community manager que hace un servicio externo, la administración también hace un servicio externo, se multiplica por 12, imprevistos, en este caso, tiene imprevisto esta empresa, se multiplica por 12, una pequeña empresa es, ¿sí? Agua, luz e internet, 350.000 guaraníes, se multiplica por 12, y acá, fíjense bien, depreciación de activos y mantenimiento y seguros, esto viene de la primera página que está aquí. Fíjense bien. Acá mantenimiento más seguros y depreciación suman en total 43.000, en este caso, depreciación de activos suma 541.667, que suma un total de 6.500.000 guaraníes en el año. Y en este caso, de mantenimiento y seguros, suma la cantidad de 525.000 guaraníes en el año. Esto es lo que por mes la empresa tiene que poner de dinero y esto es lo que la empresa en el año tiene que poner de dinero. Esto la empresa tiene que recaudar mes a mes o esto tiene que recaudar en el año. ¿Venda o no venda? ¿Sí? Es lo que tiene que poner la empresa de su bolsillo, tiene que tener la plata para eso. Y eso es lo que se llama el costo fijo. ¿Sí? Ahí tiene que ver con el costo fijo. Entonces, vimos ya dos planillas. Vimos la planilla de costos directos, ¿sí? Donde ahí le insertamos los costos indirectos de fabricación, ya como parte del proceso, precalculados. Y ahora vemos la planilla de los costos fijos, ¿sí? Les voy a decir dónde hay relación con esto. Acá, con la planilla de los costos directos, hay relación justamente, y ahí es donde hay que poner los costos fijos, ¿verdad? CF es igual a costos fijos. Donde vean que hay CF, es costos fijos, y esto se tiene que llevar a esa planilla que les había mostrado en principio, ¿sí? Que tiene que ver con aquellos 1.000 guaraníes, en este caso pasa a ser por mes 5.235.000 guaraníes o por año 64.825.000 guaraníes. Solamente de costo fijo. Se tiene que pagar venda o no venda nada la empresa, ¿sí? Luego tenemos los costos, la estimación de los costos variables. En este caso, los materiales directos, cuánto me va a costar a mí cada producto. Este caso es el caso de una empresa comercial, ¿sí? La empresa se va y paga por un producto, entonces el producto le cuesta 50.000 guaraníes más el packaging 7.000 guaraníes. Entonces son 57.000 guaraníes. Si yo multiplico 57.000 guaraníes por los 170 productos que yo dije que voy a vender por mes, me da 9.690.000 guaraníes. Es una meta que yo me pongo, ¿sí? Y si multiplico nuevamente esto por 12 meses, ¿sí? Entonces ahí, en este caso, o por el monto, 2.040 productos, ¿sí? Esto que está acá es una fórmula que nos refiere a este número que está aquí, que es el I25, ustedes van a ver que está acá, I25, ¿sí? Entonces ahí yo multiplico y me sale este monto total por año. Si, por ejemplo, a mí me causa simpatía la gente que me acerca a un negocio y yo soy una persona abierta y digo, perfecto, no hay problema, yo voy a pagar una comisión. Por ahí está Rafaela que está atendiendo la charla y ya me conoce a mí, me va a referir con alguien, yo te voy a pagar una comisión. Y esa comisión va a formar parte también de mi estructura de costo, ¿sí? En este caso, la estructura de costo, yo le pongo 7%. Después, tengo un porcentaje de defectos tolerables o puede ser de devoluciones, porque siempre puede haber una situación donde el cliente no está completamente conforme, pero yo establezco una línea y un porcentaje para eso en este caso, ¿verdad? Entonces pongo un 2,5%, ¿sí? Voy a la siguiente página, ¿sí? Y acá ya me saltó mi costo fijo. Espectaculares, ya me saltó. Yo puedo agarrar y acá si yo cambio, por ejemplo, algo de costo fijo, vamos a suponer que yo le quiero poner 5 millones de guaraníes a mi
como socio principal, yo me quiero pagar esa plata. Fíjense, ya saltó mi costo fijo de lo que era 64 millones, saltó a 103 millones. ¿Por qué? Porque aquí me sumó, esto está completamente formulado, ¿sí? Entonces, voy a volver otra vez a los 26 millones y 64 millones. Divido esto entre la cantidad que yo establecí por mes. Ya fíjense bien acá, esto es espectacular. Yo divido el valor del costo fijo sobre la cantidad producida y me sale 31.777 guaraníes. Quiere decir que es el costo fijo unitario de mi producto. Por cada producto yo tengo un costo fijo que es este valor, ¿sí? Interesante, ¿no? Y ahora yo quiero saber el costo de mi material indirecto, ¿cuánto me da? 57.000 guaraníes, porque viene del cálculo de la página anterior, que es esto que está acá, ¿sí? Entonces yo sumo los dos y voy a sacar un valor. Esto es lo que por unidad a mí me cuesta cada producto, ¿sí? Cada producto a mí me cuesta 88.777 guaraníes, ¿sí? Y ahora voy a calcular los diferentes porcentajes. Primero, la previsión por pérdida, que dije 2,50. Voy a poner un porcentaje de promoción o divulgación de 2,50 también, o 2,5. Y la comisión por venta, recuerdan que era del 7%. Tengo un costo de comercialización del 12%. Y ahí le respondo a Néstor. Néstor, vos querés ganar 25%. Después de hacer todo esto, ¿verdad? Entonces agarro. Nuevamente está completamente formulado esto y le pongo mi margen 25%. Pero yo puedo cambiar este margen. Yo puedo poner que quiero ganar 45% también, ¿sí? Entonces automáticamente acá cambia el valor de venta de cada producto, ¿sí? Yo puse 25%, entonces acá voy a poner 25% al principio, ¿sí? Y quiere decir que cada producto yo voy a vender por 140.000 guaraníes. ¿Por qué? Porque 25% es el margen que yo quiero ganar. Y acá está el cálculo de cómo yo tengo que sacar mi precio de venta. Esto es una joya realmente para ustedes, una herramienta perfecta porque yo puedo calcular mi precio de venta a partir de lo que yo quiero ganar, ¿verdad? El costo unitario del producto sobre el 100% menos el costo de comercialización más el margen de utilidad. Entonces, este es el costo unitario de mi producto. Este es el costo de comercialización, que es el 12%, más mi margen de utilidad. Entonces, el total que yo le quiero cargar es 37%, ¿verdad? Y hago la operación matemática y aritmética, digo bien, y esto me sale acá 140.000 guaraníes por cada producto. Vuelvo a repetir, esto tiene que ver con productos de artesanía, por eso se vende a ese precio. Pero yo digo, bueno, mi producto está hecho con amor, tiene una historia, tiene un valor, etcétera, etcétera. No, es que yo 25% no me quiero ganar. Yo quiero ganar más. Quiero ganar, ¿sí? Por ejemplo, un 55% y salta a 269.000 guaraníes. ¿Cuánto estoy ganando yo acá? Entonces agarro y yo digo, pongo, es igual, ¿sí? A 269.000 menos el costo, que es este, y estoy ganando 180.000 guaraníes por cada producto. Imagínense, buen dinero ya es, si yo pongo 55%. Pero si yo digo, no, es muy caro, ahí entra la parte de investigación del mercado, no me va a pagar ese monto, la gente no me va a pagar por esto, entonces yo pongo 15% y vendo por 121.000 guaraníes. Y de ganar casi 140.000, paso a ganar 32.000 guaraníes. ¿Sí? Pero teniendo en cuenta todos estos costos que están acá. Este es costo variable, costo total. Entonces, costo total, este es el costo variable unitario. Y este es el costo fijo unitario. Entonces, estos tres, el costo total, por supuesto, en negritas, ¿sí? Y también lo coloco de esta manera, en negritas, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen cómo se calcula esto. Y si yo quiero cambiar acá, por ejemplo, esto, tengo que ir a la página 2 y le voy a cambiar el porcentaje. Yo le voy a cambiar el porcentaje de comisión. Bueno, digo, no, 7% es muy poco para alguien que me quiere vender algo, entonces tengo que pagarle 20%. O 20% ya es bastante, pero bueno,
Eso es lo que yo voy a pagar, ¿sí? Y acá, esto tiene que pasar automáticamente. No está pasando. No pasa porque tiene que ser acá, es igual a este monto, ¿sí? Y ahí pasa el 20%, entonces 25%. Y si yo calculo acá, fíjense bien, la diferencia ya es menor, ¿sí? Yo estoy pagando 25% más 15% que yo quiero ganar, tengo que alzar mi precio a 147.000 guaraníes, ¿verdad? Entonces, todo esto influye a la hora de usar esta planilla. Una vez que yo establecí todo esto, ¿sí? Me voy acá a donde es la parte de la proyección de los ingresos. Y fíjense bien, este precio que está acá es este que acabo de calcular. Ya me trae automáticamente y me dice cuánto es lo que yo voy a facturar en el año. ¿Por qué? Porque dije que voy a vender 2040 unidades a este precio y automáticamente me calcula la facturación operativa, el costo, en este caso costo variable, ¿sí? El costo de los materiales aplicados directos, el costo de comercialización, que es 25%, y acá hay un margen de contribución, recuerdan que era la diferencia entre los costos, ¿sí? Entre los ingresos y los costos variables, 110 millones de guaraníes, muy bueno. Los costos fijos, 64 millones de guaraníes, y este es mi resultado. Fíjense que estoy ganando dinero. ¿Sí? Estoy ganando dinero, ¿por qué? Porque el resultado operativo es de 45 millones de guaraníes. No tengo préstamos, ¿sí? No estoy pagando intereses sobre préstamos, pero si tuviera préstamos, por ejemplo, yo puedo poner acá que estoy pagando 5 millones de guaraníes y se va a reducir ahí mi ganancia y sale un resultado ante el impuesto. Yo tengo un impuesto del 10%, que es impuesto al IRE, ¿sí? Y automáticamente mi resultado líquido. Espectacular. No solamente calculé el costo, ya calculé inclusive hasta cuánto voy a ganar en el año con esta planilla. Es fabuloso. Y con esto, ¿sí? Además, yo puedo establecer mi capital de trabajo y decir, bueno, yo necesito tanta plata para aguantar los meses flacos, los meses donde yo abro mi negocio, voy a tener pocos clientes, voy a hacerme conocer, una serie de cosas, y establezco unos valores acá. Por ejemplo, cuánto necesito en un mes, cuánto de costos fijos necesito por 2 meses para poder aguantar. Yo puedo poner por 3 meses también acá, ¿verdad? En este caso multiplico por 2, pero puedo poner por 3 meses, ¿sí? Y acá pongo 3 meses de capital, ¿sí? Y publicidad estimado y una reserva chiquitita. Tengo que tener 29 millones en mi caja para poder pagar eso. Y luego ya vienen los cálculos justamente de los ratios y si mi negocio es, en este caso, mi negocio es rentable o no. Esto nosotros ya dimos en la primera clase, ¿sí? Así que estimo que ustedes ya lo van a poder hacer solos. Camila, ¿tenés alguna pregunta allí? Sí, tengo, licenciado. Dice Iván, el mayor problema creo que es que distribuyes mal los costos indirectos, el precio de venta, que típicamente está en base al costo, puede estar muy por arriba, entre paréntesis, y deja de ser competitivo, o muy por debajo, deja de ser rentable. Sí, me repetí otra vez la última parte, la parte donde dice está muy por debajo, perdón. Sí, típicamente está en base al costo, puede estar muy por arriba. Entre en Sí, paréntesis dice y deja de ser competitivo, o muy por debajo y entre paréntesis deja de ser rentable. sí, exactamente. O sea, justamente, Esteban me dijiste que preguntó. Iván Iván, Ferreira. Iván, Iván, yo te cuento, Iván, de que esto ya va a depender mucho de qué es lo que vos quieras lograr, ¿verdad? Antes que nada, toda empresa, independientemente de ser competitiva o no en el mercado, debe ser rentable. Rentable significa, en este caso, acá te voy a mostrar, ¿sí? Acá justamente está el punto de equilibrio, que es la cantidad que uno debe vender para poder empatar, o la cantidad inclusive en unidades, ¿verdad? Pero acá voy a mostrar un poco la rentabilidad, ¿sí? La rentabilidad, que es esta, en este caso, este negocio tiene un 77% de rentabilidad, significa que sobre la inversión inicial, ¿sí? Que es esta de 47 millones de guaraníes, hay un resultado, ¿sí? Líquido, y está bueno eso, ¿por qué? Porque se acerca a la inversión total, ¿verdad? Primero que nada, el negocio tiene que ser rentable. Significa eso de que tiene que ganar dinero. Eso es fundamental, ¿verdad? Si en tu caso vos armás un negocio y ese negocio en el tiempo no está ganando dinero, pero vos ves que tu competidor
es más competitivo que vos, valga la redundancia, y sí gana dinero, hay algo que o vos estás haciendo mal o tu competidor está haciendo por debajo de la mesa, ¿sí? Que no voy a centrarme en especular lo que esté haciendo tu competidor, pero sí me puedo centrar en decir, probablemente tus costos, y acá es donde justamente quiero insistir con este taller, no son tan eficientes como los de tu proveedor, ¿sí? Como los de tu competidor, digo yo. Probablemente tu máquina tenga algún problema, no está produciendo la cantidad que tiene que producir, está subempleada la máquina, subempleada la gente, ¿sí? Probablemente esa persona o ese competidor, esa empresa tenga una porción de mercado mucho más grande que le permita hacer un volumen, y en tu caso no puede hacer volumen, tenés que ir a nichos de mercado, y tu estrategia de ventas no tiene que ser tal vez por cantidades, tiene que ser por especialización, por personalización, etcétera, y vender a otro precio. Pero en realidad, primero tu empresa tiene que ser rentable, tiene que ganar dinero. A partir de ahí, tienes que medirte si sos competitivo o no en el mercado con otros competidores. Eso es lo que yo te podría decir de lo que tendrías que hacer, ¿verdad? Ese es el primer análisis. Si vos estás ganando dinero, pero hay otra gente que gana más que vos, bueno, ahí podés evaluar estrategias para tal vez un poco que alcanzarles, ¿verdad? Pero siempre hay una ley en el arte de la guerra. Yo les recomiendo a la gente que quiere manejar estrategias que lea Sun Tzu, el arte de la guerra, que dice que vos no le puedes atacar a tu enemigo cuando tu enemigo es más fuerte que vos, y vos sabés que tu enemigo es más fuerte que vos. Eso es imposible, no es imposible que ganes, ¿sí? Lo que tenés que hacer es tomarle a otros enemigos que tengan tu mismo tamaño, ¿verdad? O sea, similares a los tuyos, y ganar sus mercados para luego ir contra el más grande, ¿verdad? Entonces, son estrategias que seguramente tendrías que implementar en tu negocio para poder ir ganando mercado. Pero lo importante es primero es que ganes dinero y luego midas o te midas con la competencia para ver cuán competitivo sos. Camila. Otra consulta, Sí. dice Carlos González, si quiero prever aumento del precio pagado por un alquiler de inmueble, ¿hay algún índice inflacionario específico que yo pueda tomar o debo usar la inflación en general? Si el contrato prevé dicho ajuste, ¿qué pasa si es con pago adelantado? Considerando que puede ser un costo importante y que por lo general es un costo fijo. Wow, una pregunta bastante compleja. ¿Me decís el nombre de la persona que preguntó? A ver, Carlos. Carlos, tu pregunta tiene muchas complejidades, pero voy a tratar de responderte. Primero que nada, obviamente, por lo menos pusiste eso, tenés que ver el contrato, ¿sí? El contrato, en el contrato tendría que estar todo, ¿verdad? Yo no te puedo decir si conviene o no pagar por adelantado. Si ya firmaste el contrato, es así, no hay tutía, no hay pero, no pueden ni siquiera zapateando, ya está escrito el contrato, ¿verdad? Ahora bien, normalmente hay empresas que por su mercado, su sector, por el desarrollo de su negocio, es lo que hace, establece determinados índices, en este caso, que atan a la inflación, ¿sí? Entonces, lo que tendrías que estar vos es sujeto o pendiente de cuánto se va a modificar ese índice en el tiempo para poder prever ya la cantidad de dinero en el cual va a subir. Normalmente sube mucho porque en Paraguay la inflación normalmente no es tan grande, ¿no? Está casi nunca supera el 5%, ¿verdad? Estamos entre el máximo 3%, etcétera. Entonces, ahí hay una situación. Ahora, si estamos hablando de miles de dólares o millones de dólares, sí te puede llegar a afectar, pero si estamos hablando de un contrato donde normalmente los contratos se hacen de alquileres hasta 5 años, se pueden hacer por más de 5 años, y vos tenés un índice inflacionario por cada año, entonces ya podés prever, según el histórico de inflación del Banco Central del Paraguay, el monto que podría subir y guardar ese dinerito, ¿verdad? Meter ese porcentaje de dinero tal vez en tu estructura de costos que vimos recién, y que en esa estructura de costos, por ejemplo acá, en el costo fijo, ¿verdad? O en el costo variable puede estar en algún lado, puede estar alquiler o subalquiler, y ahí es donde vos puedes meter, por ejemplo, ese porcentaje en dinero, ¿verdad?
Eso es lo que yo te recomiendo que hagas. ¿Algo más? Sí, dice Carol Candia, tengo 5 vendedoras que manejan su comisión entre 1 y 2%. ¿Cómo cargo en la planilla si manejo por separado? 5 vendedoras que manejan su comisión entre 1 y 2%. En Sí. realidad, yo supongo que han de manejar su comisión por producto, ¿verdad? No especifica ahí la pregunta, pero supongo que han de manejar por producto esa comisión. Y tendría que hacer, en Excel se puede hacer, pero también hay sistemas, tendrías que cargar de manera combinada, ¿verdad? En principio, si el inventario es muy largo, te recomendaría un sistema propio para poder cargar en el inventario por cada producto cuánto es su comisión, y ya al asignarle a la vendedora o al vendedor, ya vas a saber cuánto es la comisión que le toca a esa persona, ¿verdad? Y si es en Excel, se pueden hacer por medio de, dentro de la propia planilla Excel, puede hacer por medio de planillas relacionadas, donde vos vas cargando producto por producto cuánto es su comisión, y le vas asignando a lotes de esos productos a tus vendedores y vendedoras, y de esa manera también vas a saber cómo calcular, en este caso, el pago para ellas, ¿verdad? O para los vendedores. Pero en este caso lo que yo establecí acá es una comisión que tiene el producto per se, independientemente del vendedor o la vendedora, ¿verdad? Esto es lo que yo puse aquí. Y esto es algo que es fijo. Es decir, por ejemplo, esto puedo hacerlo por cada producto. Y me preguntarás vos y toda la gente, ¿cómo hago, Fernando? Me van a preguntar si tengo más de un producto acá. Entonces lo que se hace es, se toma esta parte del concepto, ¿sí? Se abre, esto si tienes muchos productos, obviamente va a ser una cosa interminable, ¿verdad? Pero si tenés pocos productos, abrís una parte del Excel y pones y pegas acá, y lo que vas a hacer es calcular otro producto. Acá el producto A, por ejemplo, producto A, y acá vas a calcular producto B, ¿sí? Y vas a hacer la misma cosa, vas a hacer su cálculo de costo variable por cada producto. Y una vez que termines, aquí en el cálculo de precio por cada producto también vas a hacer un copy y vas a pegar para poder calcular su precio. Entonces, eso es lo que puedes hacer ya con esta planilla en mano, ¿verdad? Es muy simple de utilizar, ¿verdad? Este es el caso para la persona que preguntó eso. Ok, Lisen, espero que haya respondido a su consulta. Yo también. Tengo una que es de Iván. ¿Está bien esa fórmula, señor? Según puedo interpretar, si el resultado líquido es 36 millones y 47 millones la inversión, he recuperado un 77%. No, un 77% de 47 millones, ¿sí? De 47 millones, no 77% en total. O sea, acá multiplicó por 100. Todavía no llega a 1 en el primer año, ¿sí? Es correcto lo que decís, todavía no llega a 1, es un 77% de esta inversión en particular, ¿sí? No está recuperando completamente en el año. Pero eso está bien, porque después yo puedo sacar en cuánto tiempo yo voy a recuperar, y justamente acá te dice que vas a recuperar tu inversión total recién en 1.3 años o en 16 meses. ¿Sí? Ahí es donde vas a recuperar completamente la inversión inicial que hiciste. Gracias, Iván, por la pregunta. Espectacular. Dice, buenas tardes, licenciado. Como siempre, fascinante la charla. Tenemos que despedirnos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, se están despidiendo algunos. A ver, buenas. Esta misma tabla de Excel que presenta se podría armar para determinados servicios profesionales a Sí, realizar. ¿O hay excelente. otra para Buena pregunta, servicios? porque ahora voy a cerrar esta y voy a pasar a mostrar la de servicios. Gracias por la pregunta, que me hayan recordado eso, ¿verdad? Porque ahora voy a pasar a mostrar la de servicios, ¿sí? En este caso, aquí. Bien, esta es una planilla de servicios que también va a estar, o sea, de hecho va a estar así como con el nombre, ¿verdad? Planilla o plantilla de servicios. En este caso, se hace de la misma forma, se establecen las unidades de servicios para poder desarrollar esto, ¿verdad? Y esto es muy importante que yo lo mencione. Vamos a mi caso como profesional contable, ¿verdad? En mi caso como profesional contable, yo ya tengo una plantilla de servicios básicos y tengo establecidos los precios por cada servicio. Podrán decir que es muy barato, muy caro, eso ya
va a depender de cada uno de ustedes. Pero yo ya establezco por tamaño de empresas el costo, o sea, el precio que yo voy a cobrarle a esas empresas por los servicios que voy a dar, ¿verdad? Entonces, en base a eso, yo establezco la cantidad de servicios que yo voy a dar en un determinado periodo de tiempo. Lo que yo recomiendo para la persona que me preguntó es que estandarice sus servicios como una especie de unidad, ¿sí? Y eso tenga que entregar. Por ejemplo, en mi caso, una asesoría, una mentoría cuesta un monto, ¿sí? Una charla cuesta otro monto. Un servicio de llevarle la contabilidad a una empresa, a una persona, son montos diferentes, obviamente, y otra vez depende de la facturación, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer una persona en este caso es establecer, en este caso, los servicios. Acá está establecido un tipo de servicio nada más, pero en base a la cantidad de servicios, por ejemplo, yo puedo abrir, así como anteriormente dije, yo abro esto, ¿sí? Le doy insertar, voy insertando y le voy colocando, en este caso voy a insertar para abajo, ¿sí? Le voy colocando los servicios y aquí voy a ir a mi ejemplo práctico, ¿verdad? En este caso, vamos a suponer que, por ejemplo, servicio y pongo capacitación. Otro servicio, pongo mentorías personalizadas. Otro servicio, ¿sí? Contabilidad, microempresa. Entonces, yo digo que en un mes, yo quiero hacer 4 capacitaciones, 10 mentorías y 2 contabilidades personalizadas, ¿sí? Y eso tengo que multiplicar por año. Si yo considero que voy a hacer en 13 meses, en 12 meses digo bien, siempre 4 capacitaciones por mes, entonces multiplico esto por 12, ¿sí? Y hago lo propio con estos productos también y sale ahí al final lo que yo quiero calcular en cuanto a servicios, ¿sí? Y luego también defino si voy a tener una inversión inicial, si voy a alquilar una oficina, por ejemplo, todo lo que voy a invertir para la oficina, también la depreciación de mis muebles, equipos, etcétera, y también mi costo fijo. Después todo es igual, todo es absolutamente igual. Lo que yo tengo que establecer es tener una estructura de servicios. Y luego, acá en costos variables cambia un poquito también, donde aquí es donde yo establezco el asesoramiento, el costo que hay por hora. Por ejemplo, una función de costos variables, por ejemplo, asesoramiento por hora por empresas, en este caso es 90.000 guaraníes, pero eso no es lo que yo puse ahí, eso es lo que yo establecí para una empresa cliente. Gestión de 77.000 guaraníes, otros 55.000 guaraníes y soporte técnico 5.500 guaraníes. Este es el monto unitario de un servicio, apenas de un servicio, ¿sí? Y esto hay que abrir para la persona que me preguntó y hacer para cada servicio también el mismo cálculo. Todo lo que yo incurro, ¿sí? En términos de dinero. Por ejemplo, si para gestionar una capacitación tengo que elaborar materiales, pongo elaboración de materiales, ¿sí? Me va a llevar, por ejemplo, 2 horas. Y entonces yo digo, bueno, por hora el precio que yo tengo que estipular es de 110.000 guaraníes, entonces pongo 220.000 guaraníes, ¿sí? Si, por ejemplo, luego tengo que, como voy a hacer capacitación, tengo que pagar la plataforma. En este caso, la plataforma que estoy usando es Zoom, ¿sí? Y por esa capacitación, si yo hago 4 en el mes, el Zoom cuesta $12, entonces me va a costar, esa capacitación en particular me va a costar $3, ¿sí? $3 por 7 son 21.000 guaraníes, ¿sí? En este caso. Después, por ejemplo, otros, no sé, de repente iluminación, ¿sí? O grabación, no sé, algo que yo pueda pagar o si no, si por ejemplo, digitalización de materiales. Colaborador, si yo le pago a alguien para que me digitalice los materiales en un formato en particular y me cobra a esa persona por el material hecho 110.000 guaraníes,
¿sí? Y un soporte técnico que puedo poner o puedo no poner, ¿verdad? Eso pueden ser mis costos. Y el costo unitario total, esto se acerca un poco más a la realidad, es de 351.000 guaraníes. Espectacular, ¿verdad? Eso es lo que yo doy, o yo puedo cobrar por capacitación por una hora, por decirlo así. Entonces, después si yo hago eso cada 4 horas, multiplico por 4 y así, ¿sí? Entonces, eso sería, en este caso acá ya está multiplicado por 4, ¿sí? Y por año, si es que yo voy a hacer por año, cuánto es lo que voy a ingresar. Así es como se hace la parte de servicio. Después todo es igual. El cálculo ya es igual, ¿sí? Da lo mismo, ¿verdad? Y todo se calcula de una manera similar. Simplemente acá cambia un poco el servicio, hay que hacerlo como un paquete para usar esta planilla en particular. Pero para eso uno puede tener una planilla auxiliar, que es esta que está acá, para ir sacando los costos variables del servicio. ¿Alguien más? No, Lisen, creo que están todas las preguntas. Solamente la última era de Alba, que ya la respondiste con la planilla de servicios. No sé si hay Excelente. alguien más que pueda aprovechar este espacio de consultas, dudas que tenemos para el Lisen. Ahí estoy viendo a gente conocida, amiga también, Atilio Chávez, fanático del Club Guaraní. Un saludo para él también, que tiene su posada en la zona de Ucuy. Un abrazo grande. Un saludo también a la gente que conozco de repente. Gracias por estar presentes. Catalina Lisen, yo no tengo Pascotini también. ¿Ninguna pregunta? ninguna pregunta. A ver, un Bueno, poco, bueno, espectacular. acá están agradeciendo. Muchas gracias, licenciado, dice Atilio Chávez. Sí, gran amigo. Realmente Entonces, si no hay consultas, voy a mostrar un poquito acá. Como siempre, ustedes me pueden seguir por las redes, ¿sí? Twitter, Instagram. También en Facebook pueden buscarme así. Y les agradezco mucho por estar presentes y también la licenciada Camila, la licenciada Rebeca por el soporte, por la ayuda y por invitarme siempre a compartir con la gente este momento de conocimientos. Y por supuesto estamos a las órdenes. Me pueden escribir ahí en las redes, ¿verdad? O de repente pedirle a las licenciadas que gentilmente están ayudando con esto. Están también liderando la licenciada Camila, que es la jefa, la que lidera el proyecto, ¿verdad? Le pueden pedir mis datos o preguntar por medio del correo que ahí tienen y con mucho gusto vamos a estar respondiendo a sus consultas. bueno, muchísimas gracias, licenciado. Recordarles que todos los materiales que hoy usted mostró van a estar disponibles mañana en los micrositios web que estuve pasando ahí. Voy a volver a pasar otra vez en un ratito antes que salgan todos para que lo puedan anotar si es que no lo hicieron. También pedirles por favor que contesten la encuesta de satisfacción, eso nos ayuda muchísimo a nosotros, reitero otra vez, para mejorar los talleres, ver qué otros temas podemos abarcar también, que es muy importante. Y también recordarles que el próximo 12 de julio vamos a estar cerrando el ciclo de los talleres de finanzas y tributación. Otra vez de la mano del licenciado Fernando Espínola. Y también para los que deseen, si quieren comentar y demás, pueden encontrarlo en los sitios web. Vuelvo a reiterarles y acá les paso nuevamente los sitios web donde van a poder encontrar. En cualquiera de los sitios web que les paso acá por el chat, van a poder encontrar las grabaciones de los módulos anteriores si no pudieron participar y de este módulo, así como también vamos a estar compartiendo con los datos que dejaron al ingresar a esta reunión el enlace para la próxima reunión para que lo puedan acceder. Muchas gracias Camila y muchas gracias a todos por su participación. Un saludo a la gente que siempre está presente y que sigue estos talleres. Muchísimas gracias. Saludo a Isabel ahí que la veo. Que estés bien Isabel. Toda la gente de Acción y Pymes también que está presente acá. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan un lindo resto de jornada. Gracias, licenciado. Por favor, a las órdenes.